Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde la información jugosa nunca se hace esperar. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de una historia que ha mantenido a los fans en vilo durante años, un romance que se rumoreaba en los pasillos de la farándula, una conexión que muchos negaban pero que hoy, finalmente, vamos a desenterrar. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya, y su supuesta relación secreta. Han pasado años desde que coincidieron en Medcezir, la serie que los catapultó a la fama internacional y que nos enamoró a todos con su química en pantalla. Pero, ¿era solo química actoral o había algo más entre ellos? Esa es la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy. Prepárense para un viaje lleno de rumores, pruebas, contradicciones y, por supuesto, mucha especulación. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y así estén al tanto de todo el chisme que se cuece en el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, hay que recordar el contexto. Medcezir fue un bombazo. La historia de Yaman y Mira, interpretados por Atay y Serrini respectivamente, conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. Su conexión en pantalla era innegable, sus miradas, sus gestos, todo gritaba a romance. Y claro, los fans empezaron a sospechar. ¿Era posible que ese amor traspasara la pantalla? Los rumores no tardaron en surgir. Pero ahí es donde las cosas se complican. Durante la emisión de la serie, ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran grandes amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, pero nada más. A Atay, en particular, siempre fue muy reservado con su vida personal, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Serrini, por su parte, era un poco más abierta, pero también se mantenía firme en su postura de que solo eran amigos. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos rumores? Bueno, aquí es donde entra en juego la evidencia indirecta. Primero, hablemos de las miradas. Si uno ve los bloopers de Medcezir, las entrevistas conjuntas, las fotos detrás de cámaras, es imposible no notar la complicidad entre ellos. Se miraban con una intensidad que iba más allá de la simple amistad. Esas miradas llenas de cariño, esas sonrisas cómplices, parecían gritar un secreto a voces. Luego están los gestos. Pequeños toques, roces accidentales, la forma en que se protegían el uno al otro en público. Detalles sutiles que, aunque no eran una prueba irrefutable, sí sugerían que había algo más profundo entre ellos. Los fans más acérrimos recopilaban estas pruebas como si fueran tesoros, analizando cada mirada, cada palabra, cada gesto en busca de la confirmación definitiva. Y por supuesto, no podemos olvidar las fuentes anónimas. Siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que jura haberlos visto juntos en un restaurante, en una fiesta, o incluso de vacaciones. Estos rumores, aunque no eran verificables, contribuían a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans que creían en su romance. Pero, ¿qué argumentos hay en contra de la relación? El principal, como ya mencionamos, es la negación constante de ambos actores. A lo largo de los años, tanto Atay como Serrini han reiterado que solo son amigos y compañeros de trabajo. Además, ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Medcezir, lo que parecía enterrar definitivamente la posibilidad de un romance entre ellos. Sin embargo, hay quienes argumentan que estas relaciones eran solo pantallas, estrategias para desviar la atención de su verdadero amor. Esta teoría, aunque suena un poco descabellada, es popular entre los fans más románticos, que se niegan a creer que su pareja favorita no estuvo junta. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿hubo realmente una relación secreta entre Atay y Serrini? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones explícitas que confirmen el romance. Todo se basa en rumores, especulaciones y la interpretación de gestos y miradas. Quizás sí hubo algo entre ellos, una atracción mutua que nunca llegó a materializarse por las circunstancias, por miedo al compromiso, o simplemente porque no estaban destinados a estar juntos. O quizás simplemente eran grandes amigos con una química increíble en pantalla, y todo lo demás fue producto de la imaginación de los fans. Lo que sí es cierto es que la química entre Atay y Serrini sigue siendo innegable, incluso años después de Medcezir.
Cada vez que se reencuentran en público, la energía entre ellos es palpable, y los fans vuelven a ilusionarse con la posibilidad de que su romance secreto se haga realidad. En los últimos años, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Aatay ha protagonizado series como El Protector y Yeşilçam, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Şeriney, por su parte, ha brillado en series como Fi y Samaran, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Pero a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Medcezir siempre los persigue. Los fans siguen recordando su romance en pantalla, y la pregunta sobre su posible relación secreta sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Alguna vez sabremos la verdad? Quizás sí, quizás no. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en pantalla y especulando sobre su posible romance secreto. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo está lleno de misterios y secretos, y eso es lo que lo hace tan fascinante. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de chismes y especulaciones sobre la posible relación secreta entre Aatay Ulusoy y Şeriney Sarıkaya. En resumen, aunque no hay pruebas irrefutables que confirmen el romance, la química entre ellos es innegable, y los rumores y especulaciones han mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans durante años. Quizás nunca sepamos la verdad, pero eso no impide que sigamos disfrutando de su talento y especulando sobre su posible relación secreta. Gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hubo algo entre Aatay y Şeriney? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, y así estén al tanto de todo el chisme que se cuece en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen, que todavía hay más tela que cortar. No nos podemos ir sin profundizar en algunos de los momentos más icónicos que alimentaron la llama de la especulación. Recuerden aquella alfombra roja donde Aatay, sutilmente pero con firmeza, apartó a un fan que se acercaba demasiado a Şeriney. Un gesto de caballero, dirán algunos. Un gesto de protector, dirán otros, como este humilde servidor. ¿Simple cortesía o algo más? La interpretación, damas y caballeros, queda a su juicio. También tenemos que hablar de las declaraciones de otros miembros del elenco de Medcezir. Si bien ninguno confirmó explícitamente un romance, muchos dejaron caer indirectas, insinuaciones que los fans recogieron con avidez. Había mucha química en el set, decían algunos. Eran muy unidos, comentaban otros. Palabras ambiguas que solo servían para echar más leña al fuego. Pero no solo se trata de Medcezir. Después de la serie, ambos actores continuaron su camino, pero el fantasma de su posible relación seguía presente. Cada vez que eran entrevistados, la pregunta sobre su compañero de reparto siempre salía a relucir. Y sus respuestas, cuidadosamente elaboradas, dejaban más preguntas que respuestas. Por ejemplo, recuerden aquella entrevista de Şeriney donde le preguntaron directamente si había salido con Aatay. Su respuesta fue evasiva, un nunca se sabe, que incendió las redes sociales. Un sí encubierto, clamaron los fans. Una simple estrategia de marketing, dijeron los más escépticos. ¿Y qué decir de Aatay? Su hermetismo era legendario. Rara vez hablaba de su vida personal, y cuando lo hacía, era con cautela extrema. Sin embargo, en alguna ocasión, se le escapó algún comentario que dejaba entrever un cariño especial hacia Şeriney. Es una gran persona, una gran actriz, decía. La admiro mucho. Admiración y cariño, ingredientes básicos de un romance. Pero la verdad es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad y el amor es muy delgada. Muchas veces, la química en pantalla se confunde con sentimientos reales. Los actores pasan mucho tiempo juntos, se conocen profundamente, comparten experiencias intensas. Es natural que surjan lazos fuertes, emociones complejas. Y en el caso de Aatay y Şeriney, la presión de los fans y los medios de comunicación también jugó un papel importante. La gente quería que estuvieran juntos, proyectaban sus deseos en ellos.
Y esa presión, sin duda, influyó en la forma en que se relacionaban y en cómo eran percibidos por el público. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede ser un factor determinante en las relaciones. Es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. La falta de privacidad, la presión de los medios, los rumores y las especulaciones pueden afectar negativamente cualquier romance. Quizás si Aatai y Serinei hubieran estado juntos, su relación no habría sobrevivido a la fama. O quizás, su amor habría sido aún más fuerte y duradero. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a los fans. A pesar de los años, a pesar de las negaciones, a pesar de las relaciones con otras personas, la esperanza de que su romance secreto se haga realidad sigue viva. Y es que en el fondo, todos somos un poco románticos. Nos gusta creer en el amor verdadero, en las almas gemelas, en los finales felices. Y la historia de Aatai y Serinei, con sus misterios y especulaciones, nos permite soñar con un amor que trasciende la pantalla. Así que, mis chismosos favoritos, sigamos disfrutando de su talento, sigamos especulando sobre su posible romance secreto, y sigamos creyendo en la magia del amor. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de chisme y un mucho de romanticismo? Y ahora sí, llegamos al final de este extenso vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración profunda del posible romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y especulaciones, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Así que dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan. ¿Creen que algún día confirmarán su romance? ¿O seguirán negándolo hasta el final de los tiempos? Quiero saber sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos y abrazos. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos tiene algo jugoso preparado. Hasta la próxima. Ciao, ciao.